Hoy veremos la naturaleza eléctrica y discontinua de la materia. ¿Te has imaginado alguna vez que toda la materia en la Tierra esté compuesta de estado sólido, o de estado líquido, o de estado gaseoso? ¿Sería posible la vida de esta manera? No, ¿verdad? Esto demuestra la naturaleza discontinua de la materia. Además, ¿has notado que cuando apagas o enciendes el televisor manualmente, los vellos de los brazos se erizan hacia el televisor? O cuando frotas una regla en el cabello y la acercas hacia una hoja de papel, la hoja se pega a la regla. Esto tiene que ver con la naturaleza eléctrica de la materia. En el laboratorio demostraremos con algunos experimentos la naturaleza eléctrica y discontinua de la materia. Desde 450 años antes de Cristo se intentó buscar explicación acerca del comportamiento de la materia. Los primeros en intentar buscar o dar una explicación fueron Demócrito y Leucipo, como lo dije, 450 años antes de Cristo. Ellos establecieron que la materia estaba compuesta por una partícula indivisible e indestructible que se llamaba átomo. Sin embargo, ¿habrá continuidad en la materia o será discontinua? Hay algunas evidencias que nos muestran la discontinuidad de la materia. Dos específicamente. La primera es el fenómeno de difusión. Comencemos por los gases. Cuando hablamos de difusión de un gas, hablamos del proceso de expansión. Si tenemos en un recipiente dos gases diferentes, como por ejemplo oxígeno y cloro, divididos por una membrana, y quitamos la membrana del centro que los separa, podemos observar que el oxígeno se expande hacia donde está el cloro y el cloro se expande hacia donde está el oxígeno. Ese proceso de expansión es la primera evidencia de la discontinuidad de la materia. También tenemos el proceso de difusión en líquidos. En este caso tenemos cristales de permanganato de potasio, tenemos agua en un vaso de precipitado y aquí tenemos el recipiente que contiene el permanganato. Si colocamos dentro del vaso de precipitado unos cristales de permanganato, se podrá observar que sin agitación los cristales se van disolviendo poco a poco. Si esperamos unos minutos, todos los cristales estarán disueltos, estarán disgregados, se habrán expandido en el vaso de precipitado o en el agua que está en el vaso de precipitado. Esto también forma parte de la demostración del proceso de la discontinuidad de la materia. El segundo fenómeno que explica la discontinuidad de la materia se llama movimiento browniano. Esto lo vimos cuando desarrollamos la clase de los coloides, las mezclas heterogéneas. En este caso, el movimiento de las partículas en forma de zigzag dentro de una dispersión coloidal demuestra fácilmente que la materia es discontinua. Además de esto, estudios posteriores demostraron que hay un espacio vacío entre el núcleo y los electrones, lo que también demuestra, aparte de la discontinuidad de la materia, demuestra la naturaleza eléctrica de la misma. Lo vamos a demostrar con los siguientes experimentos. La corriente eléctrica normalmente se define como flujo de electrones a través de un sistema. Sin embargo, no es necesario el flujo de corriente eléctrica para demostrar la existencia de las cargas eléctricas o de la ionización de los compuestos o de las sustancias. Acá tenemos papel, hojas de papel picado en pedacitos, tenemos una varilla plástica y tenemos papel para frotar la varilla. Al frotar la varilla plástica se crea un campo energético de forma tal que puede atraer los trocitos de papel. A esto se le conoce como naturaleza eléctrica de la materia. Para continuar con la demostración de la naturaleza eléctrica de la materia, estamos acá, grifo con agua, tenemos una servilleta para frotar la varilla de plástico. Abrimos el grifo con el agua, se observa una uniformidad en la salida del agua de manera vertical. Sin embargo, vamos a ver qué sucede si acercamos la varilla plástica después del proceso de frotación. Fíjense que la dirección del agua está cambiando. Eso significa que el agua, aunque está en estado líquido, se polarizó. ¿Por qué se polariza el agua?
Esta sustancia está compuesta por hidrógeno y por oxígeno. Al ser el oxígeno un elemento muy electronegativo o mucho más electronegativo que el hidrógeno, toda la nube de electrones se va hacia el oxígeno y el hidrógeno queda deficiente de electrones. Por esto se polariza tan fácilmente. Y por esto, al acercar la varilla plástica hacia el chorro de agua, ella cambia de dirección. De esta manera, entonces, demostramos la naturaleza eléctrica de la materia. Ya demostramos que tanto los sólidos como los líquidos, o mejor dicho, algunos sólidos y algunos líquidos, se pueden polarizar. En el caso del papel, con el agitador, y en el caso del agua, con el agitador. Ahora bien, ¿qué pasa con un circuito eléctrico cuando tenemos algunas soluciones que hemos preparado con anticipación? Tenemos cloruro de sodio, que es la sal común disuelta, tenemos la glucosa, que es el azúcar, tenemos vinagre y tenemos ácido clorhídrico. Vamos a ver cuáles de esas soluciones pueden conducir la corriente eléctrica y por qué. Vamos a ver la primera, que es cloruro de sodio. Fíjense que al colocar el cloruro de sodio en el circuito eléctrico se enciende el bombillo. ¿Qué quiere decir esto? El cloruro de sodio es la sal común que consumimos diariamente con la comida, entre otras cosas. Cuando ésta se disuelve en agua, se ioniza, es decir, queda sodio positivo y cloro con carga negativa. Al tener el cloro carga negativa y el sodio carga positiva, tienen movimiento de electrones y al tener movimiento de electrones, por definición, conducen la corriente eléctrica. Vamos con el segundo ejemplo, la glucosa. Fíjense que al colocar la glucosa en el circuito, no enciende el bombillo. Esto quiere decir que a pesar de que la glucosa se disuelve en el agua al igual que la sal, esta no se ioniza, es decir, se disuelve en forma de monómeros. Si la fórmula de la glucosa es C6H12O6, los cristales al disolverse mantienen la misma fórmula, C6H12O6, pero en forma acuosa o disueltos en agua. Veamos el vinagre. Lo colocamos y observamos que el bombillo también enciende. Sin embargo, enciende con mucha menor potencia que en el caso del cloruro de sodio. Lo comparamos. Fíjense la intensidad comparada con la del vinagre. ¿Qué quiere decir esto? Hay electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Llámese electrolitos a todas aquellas soluciones que conducen corriente eléctrica. El cloruro de sodio es un electrolito fuerte porque se disocia al 100%, se separa al 100%. Sin embargo, el ácido acético o vinagre es un electrolito débil porque se ioniza bajo, con muy poca concentración. De hecho, la concentración del vinagre que nosotros consumimos en nuestras casas es del 5%. Finalmente tenemos el ácido clorhídrico. Lo colocamos en el sistema. Fíjense que enciende el bombillo y además enciende con una intensidad parecida a la del cloruro de sodio. Lo que quiere decir que el ácido clorhídrico es considerado un electrolito fuerte. Entonces, si queremos clasificar las soluciones que acabamos de probar en el circuito eléctrico, tenemos que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte, que la glucosa es un no electrolito, es decir, no se disocia en forma de iones. Tenemos el vinagre, que es un electrolito débil, y finalmente el ácido clorhídrico, que es un electrolito fuerte. ¿Qué aprendimos la clase de hoy? El espacio vacío propuesto por Rutherford en su teoría atómica entre el núcleo y los electrones que giran alrededor de él, además de la coexistencia entre los tres estados de la materia, demuestran la discontinuidad de la misma. Para explicar la naturaleza eléctrica de la materia debemos retomar los modelos de partículas. El frotamiento entre una superficie y otra genera electrización de la materia. Y por último, que algunas soluciones que conducen corriente eléctrica se conocen como electrolíticas, las que no lo hacen como no electrolíticas.